Antes de continuar con nuestra agenda del día y dar la palabra al doctor Alberto Folmer, invito al doctor Alejandro Callejas a dar un saludo al doctor Alberto Folmer. Bienvenido, Alejandro. Gracias, María Paula. Nada, un tema muy corto. Acabamos de pasar nuestra exposición en los temas económicos, donde nos dejan un panorama económico y numérico muy claro. Y como se los decía, queríamos partir este panel en dos. Uno desde el punto de vista supremamente objetivo y numérico y otro desde el punto de vista un poco más humano y un poco de liderazgo de la persona. Y allí la resiliencia, el legado y la capacidad de adaptación de las personas, entendiendo que la estrategia al final termina siendo los valores corporativos, nos dio la posibilidad de invitar a Alberto Folmer. Y aquí quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento a uno de nuestros afiliados, al doctor Álvaro Vélez, presidente de Triada, porque nos hizo el match con Alberto. Estamos muy contentos de poderte tener aquí, Alberto. Realmente, pues yo tengo una expectativa gigantesca. He podido conocer, como te lo comentaba por teléfono, algunas de tus presentaciones y creo que en un momento como en el que estamos viviendo, tu mensaje es absolutamente poderoso. Realmente estamos felices y nada, María Paula, hagamos la introducción de Alberto, por favor. Claro que sí, el doctor Alberto Folmer es ingeniero civil con formación ejecutiva en prestigiosas universidades y academias reconocidas a nivel internacional y jugador de rugby a nivel competitivo. Desde mayo de 2017 preside la Comisión Nacional de Promoción de Inversiones de Venezuela, cónsul honorario de Corea del Sur, miembro de las juntas directivas del Instituto de Américas en San Diego, California y de Omegas, compañías de distribución de gas natural. Miembro de varias organizaciones internacionales. Es presidente ejecutivo de Ron Santa Teresa, empresa fundada en 1796 y productora de la marca más antigua de ron en Venezuela. Fundador del proyecto Alcatraz, programa de reinserción social para jóvenes con problemas de conducta, que ha logrado desarticular 10 bandas delictivas y disminuir el índice de violencia en el estado Aragua, en Venezuela. Con esta introducción damos la bienvenida al doctor Alberto Folmer. Bienvenido. Muchísimas gracias por esa presentación y quería darle las gracias a Camacol, evidentemente al señor Álvaro Vélez y al señor Callejas por esta invitación. Y bueno, voy a ir montando la presentación. Bueno, como me presentó ahorita la señorita muy amablemente, Santa Teresa en Venezuela es una marca muy conocida, una marca de ron. También también es un lugar, es una hacienda que no queda lejos de Caracas, fue fundada en 1796, como también lo dijo. Justo en la hacienda Santa Teresa, que queda, como dije ahorita, a poco tiempo de menos de una hora de Caracas. Fue fundada justo antes de nuestra guerra de independencia, que además la conocemos ambos, tanto en Colombia como en Venezuela. En Venezuela fue particularmente cruenta. Tuvimos una guerra a muerte, bueno, como saben los protagonistas, que eran Simón Bolívar. Aquí en Venezuela estaba también José Félix Rivas. Esto con lo que tiene que ver es que Santa Teresa, que es una empresa familiar, llegó básicamente por mi tatarabuela, que era sobrina de José Félix Rivas, que era el comandante en jefe del Ejército Libertador y era prima hermana de Simón Bolívar. Y por esa razón arrasaron con toda la familia y la única sobreviviente fue ella. Y fue gracias a una ex esclava que la terminó comprando a un oficial español. Gracias a esa señora que compró a mi tatarabuela, es que hoy en día yo puedo contarles esta historia, ¿no? La vida da muchas vueltas. Total que mi tatarabuela conoce años después, pocos años después del final de la Guerra de Independencia, a mi tatarabuelo, que llegó de Alemania, que tenía barcos para hacer comercio entre Venezuela y Alemania y Europa. Total que ellos después, por supuesto, tienen hijos y restauran la hacienda poco a poco, las haciendas las empiezan a recuperar
Desde entonces hay un proceso de evolución que nos lleva a hoy 5 generaciones después. Yo quería arrancar con esta anécdota de la familia, porque por supuesto en Venezuela estamos viviendo unos tiempos muy complejos, muy difíciles, y dentro de la compañía y dentro de la familia siempre tratamos de recordar nuestra historia para decir que sí hubo momentos fáciles o buenos, favorables en Venezuela, pero también hemos logrado sobrevivir una cantidad de etapas muy complejas. La idea de hoy en esta presentación es hablarles de cómo Santa Teresa se ha manejado en las diferentes crisis recientes, sobre todo en las recientes. Por supuesto, arranqué con una crisis muy conocida por Colombia y por Venezuela de nuestros antepasados, pero después quiero entrar en lo que han sido las crisis recientes y cómo nos hemos adaptado y cómo hemos hecho para sobrevivir, un poco para ver qué lecciones pueden salir de esas para la situación en la que vivimos en este momento. Total que 5 generaciones después y 200 años después de la fundación de la Hacienda, llegamos a 1996, justamente nuestro primer bicentenario en Santa Teresa. Nos gusta pensar que vamos a cumplir varios bicentenarios en el futuro. Y para celebrar ese bicentenario decidimos lanzar un producto que nunca habíamos diseñado antes, justamente que reuniera todos los diferentes rones que teníamos en envejecimiento, que llegaban hasta 80 años, y que además de eso combinara las diferentes técnicas y maestrías que teníamos, tanto las artesanales como las industriales. Y sacamos al mercado un ron que se llamaba Santa Teresa 1796. Quizás algunos de ustedes lo conocen. Fue nuestro ron para conmemorar la fundación de la Hacienda. Y gracias a esa combinación de tecnologías y de materias primas, pudimos sacar un ron que nos gusta describirlo como suave, seco y balanceado. Total, que cuando lo sacamos, en esa época los rones premium prácticamente no existían en el mundo, y la gente le parecía como muy sorprendente tener un ron que fuese super premium. Total, que ahí empezó a participar muchas veces por su propia cuenta en concursos internacionales, empezó a ganar premios a diestra y siniestra, a recibir unos comentarios muy favorables. Pero para esta quinta generación, mi hermano y yo entramos en el año 96, justamente el año del bicentenario, como quinta generación, pero a la vuelta de la esquina, en 1999, ya empezamos a percibir que había un problema de liderazgo en la empresa. Ya estaba en manos de una gerencia profesional, la familia no estaba en la gerencia ni tampoco en la compañía. Esa falta de liderazgo llevó a una falta de estrategia, pero además en un momento donde llegaron a Venezuela, o sea, nuestros dos competidores principales fueron comprados por multinacionales, entonces la competencia local también se hizo mucho más fuerte. Y ahí entramos en un proceso de crisis. Este fue, como decir, el bautizo de fuego para la quinta generación, donde era prácticamente morir o sobrevivir. Ahí a mí me tocó liderar el proceso de reestructuración, el turnaround de Santa Teresa, que felizmente, o sea que ya habían salido docenas de artículos en primeras planas de diferentes periódicos, donde decían que Santa Teresa, la empresa más antigua de Venezuela, ya estaba quebrada, estaba por quebrar, estaba por cerrar. Y entonces, bueno, cuando logramos sacarla del foso en el que estaba metido, salió, gracias a Dios, una periodista que también había escrito en contra de la compañía, y ella sacó este titular en primera página del Nacional, que es uno de los periódicos de mayor rotación en Venezuela, que era como el ave fénix, Ron Santa Teresa sale de sus cenizas. Ahora, esto muy bien, pero en paralelo estábamos viviendo otra situación que para Venezuela de alguna forma se sentía como una nube gris, una tormenta que teníamos por delante. Estamos hablando del año 1999, este artículo salió en enero del 2000,
que justamente era muy poco tiempo desde que Chávez había llegado al poder. Y con su llegada empieza una serie de cambios hacia la empresa privada, hacia, vamos a decir, todo lo que era antiguo en Venezuela, incluyendo ciertos apellidos. Y bueno, con él empieza una dinámica muy difícil, vamos a decir, de mucha tensión, pero además financiada por unos fondos infinitos petroleros, pero ahí empezamos a ver un ascenso en la criminalidad, muy rápidamente una caída sobre muchas empresas, sobre expropiaciones. Les voy a pasar un pequeño video para que vean un poquito lo que era ese ambiente de tensión. Rueda el video, por favor. Exprópiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. Owens, Illinois. Exprópiese. Planta Guarena. Exprópiese. Planta Lara. Exprópiese. Planta de Electrosoldado Valencia. Exprópiese. 15 centros de reciclaje de chatarra. Expropiense. Bueno, Agroisleña está expropiada. Ven a mí que tengo flor. Expropiese. Bueno, entonces en este entorno es que como liderando la empresa como quinta generación empezamos a ver que empieza a cambiar nuestro entorno, empieza a cambiar el país. Además de esos cambios, vamos a decir políticos, también económicamente empezamos a ver un ascenso en el tema de la inflación, una confrontación de clases y de un intento de confrontar en un país donde siempre habíamos sido muy unidos. Empieza a aparecer la escasez y las invasiones. Y aquí hablando del año 2000, si regresamos al año 2000, poco tiempo, o sea, prácticamente un mes después de que había salido ese artículo del ave fénix, a mí me llaman a las 2 de la madrugada el jefe de seguridad para decirme que había sucedido una invasión y teníamos cerca de 500 familias que habían entrado a un sector de la hacienda. Eso era muy malo, por supuesto. Yo empecé a llamar a autoridades, abogados, gobernador, alcalde, etcétera, pero todas esas puertas prácticamente cerraban porque la respuesta era, bueno, pero tú no estás viendo lo que está pasando en el país, ahí no hay vuelta atrás. Después me entero que el jefe de la invasión era un ex suboficial que había participado en el golpe del año 92 junto con Chávez. Entonces eso como que se seguía complicando nuestra situación. Y bueno, ya para la mañana, para las 9 de la mañana aproximadamente, ya yo había hecho todas las rondas, me había dado cuenta que no había forma de resolver. Entonces yo termino decidiendo ir al terreno, hablar con el jefe de los invasores y con los invasores y explicarles que esto era propiedad privada. Total que cuando voy a hablar con este ex suboficial, yo le explico que las tierras son privadas, que esto, que además el tracto sucesivo databa hasta 1594, etcétera. Por supuesto, la respuesta del señor, él se llama José Omar Rodríguez, me dice, compañero, tú no te has dado cuenta que todo esto cambió y esto solamente es el inicio. Yo no me voy para ningún lado. Y ahí, al decirme esto, hubo como una reacción y yo le digo, bueno, está bien, tú me invades las tierras y yo te invado la mente. Y él me pregunta, ¿a qué te refieres de que me vas a invadir la mente? Yo le digo, tú lo que tienes es un rancho en la cabeza. Y te voy a sacar ese rancho de la cabeza. Total que así termina ese primer encuentro. A partir de ahí yo empiezo con mi equipo a ver, bueno, cómo en este proceso de negociación podemos justamente invadir esas mentes. Y bueno, para no entrar en el detalle de lo que fue la negociación, terminamos llegando a un acuerdo algunos meses después, donde nosotros aportábamos las tierras y el proyecto urbanístico, porque parte de la negociación era que esa invasión no se podía convertir en otra barriada más con altos índices de homicidio y con una falta de planificación y con desorden, etcétera, sin aguas negras, sin servicios, etcétera.
Entonces, nosotros propusimos entregar un proyecto urbanístico, entregábamos las tierras, no había alternativa. El gobernador, que es el señor que aparece en la foto, aportaba la infraestructura. Los invasores, con su mano de obra, aportaban su mano de obra, y juntos los tres íbamos a solicitar el financiamiento del ente habitacional, y así pudimos construir esta urbanización que hoy en día se llama Camino Real. A mí siempre me gusta empezar con esta historia porque para nosotros esta crisis nos cambió un elemento del ADN y en la forma de pensar, de la filosofía, de la estrategia. Por supuesto, muy guiada por ese comentario de que tú me invades las tierras, yo te invado el cerebro. Una de las cosas que me gusta contar aquí es que este líder de la invasión, que empezamos como adversarios, prácticamente como enemigos, empezamos a trabajar juntos sobre el proyecto, y poco a poco esa relación se convirtió en una relación de respeto que poco a poco, se fue transformando hasta que un día él me pidió que fuera el padrino de su hijo, que por cierto, su hijo se llama Hugo Rafael. Entonces, de hecho, años después, casi 7 años después, lo terminamos reclutando. Hoy en día trabaja en la Fundación Santa Teresa. Pero entonces, para ir un poco al aprendizaje de lo que fue este tema de invasión, y sobre todo el tema de tú invades las tierras, yo te invado la mente, el tema era cómo superar esa delgada línea roja, donde hasta ese momento nos veíamos como nosotros versus ellos. El otro gran aprendizaje era que el mapa no era el territorio. Nosotros, si queríamos invadir, teníamos que pensar mucho más allá de nuestras fronteras, de ese hilito rojo, de esa burbuja. También teníamos que pensar que nosotros no nos podíamos convertir en víctimas, porque al convertirte en víctima te conviertes en perdedor, pero tampoco podíamos convertirnos en victimarios. Cómo justamente rescatar, cobrar, construir un territorio neutral entre ser víctima y ser victimario, justamente para tener una posición, vamos a decir, una posición más alta, de mayor autoridad moral, por encima de esto, justamente para poder invadir esas mentes con valores, con proyectos, con educación y, por supuesto, con sueños, con visión. Y el otro elemento que aprendimos en la vía era que teníamos que ser incondicionalmente constructivos, aunque no lo fueran con nosotros, porque a la larga impera la ley de la reciprocidad, que cuando uno empieza a ser incondicional, los demás, después de la segunda o tercera vez que no son incondicionalmente constructivos con uno, empiezan a aprender o a imitar o a ser recíprocos con uno. Eso, aunque suena utópico o ingenuo, parece mentira, pero nos ha dado la razón. Esto fue, como les decía, a comienzos del nuevo siglo, en el año 2000, y nos ha dado la razón después del tiempo. Lo que sí es que hay que tener templanza y paciencia. El hecho es que, entonces, con esa idea de invadir, de ir más allá de nuestras fronteras en el municipio, empezamos a tratar de ver en qué terrenos nos metíamos, si era el terreno de la salud o de la educación o de la vivienda o del turismo o del emprendimiento, y ahí todos esos proyectos los empezamos a activar, pero teníamos un gran competidor en el terreno, que era la inseguridad. Ahorita estaba viendo la presentación del señor Echeverría, y justamente el tema de la inseguridad es terrible, porque la inseguridad no te permite desarrollar la capacidad asociativa. Nosotros teníamos uno de los municipios más peligrosos del país, probablemente uno de los lugares más peligrosos del mundo. La tasa oficial era de 114 homicidios por cada 100.000 habitantes. La tasa real, por cifras que teníamos nosotros, por los crímenes que realmente estaban sucediendo, estaba más cerca de los 174 homicidios por cada 100.000 habitantes. Que cuando uno comparaba la misma época en diferentes países, por cierto, estaba la Segunda Guerra de Irak andando, apenas tenían una tasa de homicidio de 21 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto era peor que una guerra. Y resulta que todas esas comunidades estaban dominadas por
por bandas criminales. Por cierto, esta fue una de las bandas con las que tuvimos que enfrentarnos. Y por supuesto que todas esas comunidades tenían una gran resistencia para participar en lo que uno estuviese haciendo, en lo que uno los estuviera invitando a soñar, justamente por el temor a reacciones de estas bandas que dominaban sus comunidades. Nosotros sabíamos que tarde o temprano nos iba a tocar ese metal frío de la inseguridad. Y tal cual fue así. Un día me llama el jefe de seguridad y me informa que habían entrado unos miembros de una pandilla, habían asaltado a un inspector de seguridad, casi lo matan, casi lo rematan. Felizmente se encasquilló la pistola y no lo terminaron matando. Y la pregunta mía era, ¿qué hacemos en este caso? O sea, si no hay una reacción nuestra, por supuesto, esto puede ser el comienzo del fin, porque van a ver que somos vulnerables. Entonces yo le pido al jefe de seguridad que vaya a buscar a los personajes, porque por supuesto la policía muy corrupta no iba, primero que todo no los iba a buscar, sino más bien nos podían complicar mucho peor la situación. A los días el jefe de seguridad da con uno de ellos, yo le digo que se lo entrega a la policía se lo lleva para ejecutarlo. Felizmente me llama, felizmente el jefe de seguridad, cuando vio el procedimiento, vio que era un poco extraño, se fue con los policías y logró que no lo mataran. Me llama, bueno, total, que hubo toda una negociación para que no mataran al muchacho. Y cuando ya lo tiene en su potestad, me llama y me dice, ¿qué hago con él? Yo dije, mira, tráetelo para acá. Yo estaba en la oficina, en la hacienda, en esa tarde-noche, y bueno, tuvimos una conversación que terminó en dos opciones. Yo le ofrecí dos opciones. La primera opción era trabajar sin nada a cambio durante 3 meses para pagar su falta, donde nosotros le daríamos comida y techo, pero tenía que respetar, por supuesto, a todos sus supervisores, a la organización, etc. Y cualquier irrespeto o cualquier desliz se lo entregaríamos a la policía. Y la segunda opción era, por supuesto, devolvérselo a la policía. Como se podrán imaginar, él aceptó la primera opción. Él empieza a trabajar, pasa unos días trabajando, y Jimmy Pérez, el jefe de seguridad, sigue buscando. Jimmy Pérez era ex policía. Y a los días finalmente da con el segundo. El segundo, por casualidad, era jefe de banda. Le ofrecemos las mismas dos opciones. Él acepta la opción de trabajar. Por cierto, que se me olvidó decir que apareció el arma que se habían robado. Y este segundo empieza a trabajar, y a los días me pregunta que si no podemos invitar o incluir, porque ya lo estaba viendo como una oportunidad para él, si no podíamos incluir unos 2 o 3 amigos más. Por supuesto, yo pensaba que con eso íbamos a capturar el tercero. Yo le digo que sí. Coordinamos una reunión y resulta que esa reunión tenía que ser en un lugar que fuera seguro para ellos, para que no los capturara la policía, porque, bueno, estaban sucediendo estas ejecuciones extrajudiciales. Y bueno, cuando vamos al lugar de la reunión, no eran 2 o 3 amigos, sino que era la banda completa. Eran 22 miembros de esta banda. Prácticamente todos eran casos de homicidio. Y así nace lo que hoy en día se llama Proyecto Alcatraz. A raíz de esta reunión, a raíz de incluir esta banda, nosotros empezamos a ver, bueno, cómo convertimos, cómo desarrollamos, cómo inventamos o improvisamos un proceso, un programa de reinserción, o más bien de rehabilitación y luego reinserción. Bueno, empezamos con entrenamiento para el trabajo básico, a través del área agrícola, pero también en las áreas industriales. Empezamos a darle formación para el trabajo, formación, o sea, educación formal, formación en valores, tratamiento psicológico. Una de las cosas que nos dimos cuenta, mi hermano y yo somos jugadores de rugby, ahí lo dijo, cuando me presentaron como jugador de alta competencia de rugby. Eso era hace mucho tiempo, y además hoy en día si juego es en cámara lenta.
Pero el hecho es que el rugby, mi hermano y yo siempre habíamos pensado que era una herramienta perfecta, o sea, como la describía Churchill, es un deporte de caballeros, un deporte de bestias jugado por caballeros. Estos señores ya eran bestias, lo único que había que desarrollarles era el otro lado. Entonces, el deporte del rugby poco a poco se fue convirtiendo en una herramienta de transformación de estos muchachos. Y todo iba muy bien hasta que un día yo me entero, porque no conocía todavía el mundo de la delincuencia, que la segunda banda, una banda mucho más peligrosa, ya como sabían que estaba la primera banda dentro de la hacienda, ya habían intentado hacer unas incursiones para ejecutar a varios de ellos. Y ahí en una reunión con la primera banda, yo al final decido que tenemos que subir justamente a este barrio donde estaba esta segunda banda mucho más peligrosa, la banda del cementerio, una banda mucho más grande, mucho más violenta. Y bueno, total, para no entrar en el detalle de lo que fue ese reclutamiento, que fue otra historia por sí sola, terminamos reclutando esta banda del cementerio. Eran justamente 36 personajes también altamente peligrosos. Por supuesto, empezamos a trabajar con ellos por separado, la banda de la placita, de la banda del cementerio, para que no se encontraran. Y todo iba muy bien hasta que un día había un partido de rugby, un torneo de rugby que iba a estar participando la primera banda, y la noche antes me doy cuenta que muy posiblemente mientras están jugando podrían entrar un grupo de sicarios de la segunda banda y ejecutar algunos de ellos mientras jugaban frente a 3.000 espectadores. Entonces, la noche antes decido meterlos en un cuarto muy pequeño, casi 60 de estos personajes muy violentos, y los fui presionando hasta que lograron hacer las paces. Tampoco voy a entrar en este detalle porque creo que no tengo el tiempo, pero al final, después de poner mucha presión, la persona más peligrosa en este cuarto muy pequeño de 60 matones, finalmente cede a la presión, me dice que no los tengo que insultar de la forma que lo estoy insultando, que había que respetar. Total, que yo le pregunto que si él tiene la valentía de pararse frente a ellos y decirme justamente cuál era el problema entre las dos bandas. Después de que él se viene al frente del salón, se levanta el segundo, que era el líder de la primera banda. El primero le decían el patapicha, el segundo le dicen el gordo. Y yo les digo, yo no tengo duda que ustedes son lo suficientemente valientes para matarse. Mi pregunta es que si son lo suficientemente valientes para perdonarse. Y bueno, no hay nada como retar a un sicario. El hecho es que, por supuesto que los dos dicen que sí. Yo le digo, bueno, demuéstrenlo. Y estos dos personajes se dan la mano, pero no lograban subir las miradas. Pasaron casi un minuto en silencio, o sea, las 60 personas que estaban ahí, todos en silencio. Y estos dos no lograban subir la mirada. Después de como 25 segundos o casi un minuto, empiezan a lograr subir la mirada, pero muy poco a poco. Primero la mano, después el codo, la camisa, el botón, el hombro, hasta que por fin, cuando se unen las dos miradas, los dos generan como una reacción física y los dos dicen sí va. Y ahí nace se dan la palabra de caballero, como dicen, la tregua, y deciden no seguirse matando. Y estos dos, lo más impresionante para mí fue la reacción que hubo justo después de que ellos dos hicieron las paces. Resulta que se levantan los 60 que están ahí y empiezan a hablar, empieza como una periquera entre ellos a decirse cómo empezó esto. Se empiezan a abrazar, llorando. O sea, fue una cosa que yo jamás me hubiese imaginado, el poder que tiene el perdón. Poco tiempo después, o sea, como a los 10 días, empezamos a recibir
enviados secretos de bandas de toda la región y de las cárceles. Prácticamente teníamos 6 bandas, a los 10 días teníamos 6 bandas haciendo cola para entrar al proyecto. Y bueno, desde entonces hemos ido reclutando banda tras banda. Por eso yo decía, cuando vieron la banda esa que puse la foto, esa era una foto tomada por nosotros justamente en el proceso de reclutamiento de ellos. Y bueno, hemos ido reclutando estas bandas. Por supuesto, son las bandas más peligrosas, son las bandas que generan mayor homicidio. Y como nos decía, nos preguntaba una vez un policía, ¿pero ustedes cómo han hecho para bajar los índices de homicidio? Y le decía, bueno, reclutamos a los homicidas. Tan sencillo como eso. Eso sí, no los matamos, los rehabilitamos y los reinsertamos, ¿no? Porque una de las cosas que creemos fielmente en el proyecto Alcatraz es que todo el mundo tiene bueno y malo. El tema es justamente sacar lo mejor de la gente. Y para muestra un botón, Venezuela tiene tantas cosas buenas, pero en estos últimos 20 años lo que se dedicó el liderazgo era de sacar los demonios, ¿no? Y bueno, total, regresando al proyecto Alcatraz, llevamos 11 bandas criminales de alta peligrosidad que hemos reclutado. Tenemos más de 200 criminales de alta peligrosidad, tenemos cerca de 2.000 muchachos jóvenes, un poquito más de 2.000 jóvenes, a través del proyecto de rugby, porque de alguna forma el rugby lo convertimos en una herramienta de masificación para captar jóvenes que están siendo reclutados por bandas criminales. Eso nos llevó a las cárceles. Hoy en día estamos en 19 cárceles donde entrenamos también a través del rugby. Enseñamos 5 valores que son el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo, el espíritu deportivo y la humildad. Vamos semanalmente a estas cárceles. Tenemos más de 1.000 privados de libertad que están jugando rugby con estos valores y de alguna forma estamos sembrando esos valores, estamos invadiendo esos espacios dentro del sistema carcelario venezolano que, como saben, es famoso por ser complicado, por no entrar en más detalles, ¿no? En cuanto a la tasa de homicidios, que la tasa oficial era 114, pero la real era 174 homicidios por cada 100.000 habitantes, en los primeros 10 años bajó a 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. De hecho, hoy en día sigue estando muy baja. Ahorita puede estar cerca de esta tasa, quizás menor. Pero para nosotros la mayor sorpresa positiva, el mejor, vamos a decir, dividendo que nos llevamos, el mejor valor, el mejor resultado es justamente cuando uno logra trabajar con estos personajes que uno tiene la etiqueta de homicida, de sicario, de persona mala. Resulta que cuando sacas el lado bueno se convierten en personas maravillosas con talentos extraordinarios. El Patapiche se convirtió en Darwin Ospino. Él fue jefe de seguridad mía durante mucho tiempo. Él después, bueno, desafortunadamente hace 3 años lo ejecutó la policía, lo capturó y lo ejecutó. Y José Gregorio Arrieta, el gordo, siempre había querido ser entrenador deportivo, jamás pensó que sería entrenador de rugby. Hoy en día es entrenador certificado de rugby, certificado en Argentina, tiene 10 entrenadores que le reportan y se ha convertido en una referencia positiva de un liderazgo extraordinario entre, por supuesto, las bandas, pero sobre todo los niños que son malos, en vez de querer entrar a bandas, quieren entrar a rugby. Hoy en día, por cierto, el equipo que él capitanea y que entrena, que es Alcatraz, llevamos 5 años siendo campeones nacionales, hemos jugado en Colombia, en la región. Hoy en día tenemos 18 muchachos que han salido a jugar profesional afuera, bueno, perdón, que están jugando profesional en el mundo. Estos dos que eran enemigos a muerte, no solamente se hicieron amigos, se hicieron compadres. Estos son ellos que nos pidieron una presentación una vez en Nueva York, que hicieron una presentación allá. Y una de las cosas que no vimos venir es que esta historia, bueno, se hizo muy famosa, empezó a darle la vuelta al mundo en diferentes periódicos. Recuerdo que salimos en primera página del Wall Street Journal, pero hemos salido en todo tipo de
publicaciones y programas y, ¿cómo se llama? Documentales, también se convirtió en un caso de estudio en la Universidad de Harvard y, por supuesto, nos siguen invitando. De hecho, la razón por la que estoy aquí es probablemente más por Alcatraz que por Santa Teresa. Hoy en día, bueno, nos piden presentaciones alrededor del mundo. Y resulta que con todo esto nos hacíamos la pregunta, bueno, pero ¿esto qué quiere decir para la compañía? O sea, porque hubo incluso un momento en el que a nivel de junta directiva nos hacíamos la pregunta, bueno, ¿y a qué le debo dedicar más tiempo? ¿O cómo integramos esto como parte de la estrategia? O sea, ¿qué hacemos con esto, con el tema del proyecto Alcatraz? Y no solo eso, sino los recursos que se le estaba asignando de tiempo mío, empezando por mi tiempo, pero también presupuesto, equipos, etcétera, ¿no? Y ahí, en esa discusión interna que teníamos a nivel de junta y a nivel estratégico, ahí nos topamos con este concepto, que es que la gente no solo compra lo que uno hace, sino por qué uno lo hace, ¿no? Creo que hay un problema de red. Y creo que hay un problema de conexión. Creo que no está pasando la lámina. Pero bueno, el punto es que para nosotros fue muy sorprendente ver que esta diferencia, ¿no? Que es que justamente el consumidor muchas veces le busca el producto a uno justamente por lo que uno hace, lo que hay detrás, lo que es la reputación. Y muchas veces las marcas que llaman love brands, las marcas que despiertan pasiones, justamente lo hacen por un elemento adicional que hace la marca. Y eso de alguna forma nos llevó a tropezarnos con nuestro propósito como organización. Y aquí yo siempre hago un pequeño paréntesis porque si uno lleva, o sea, nosotros descubrimos nuestro propósito como empresa y como marca, pero hay veces que uno como individuo no se tropieza con ese propósito, pero si lo hace, resulta que si nosotros pensáramos en esos tres pasos, ¿no? Uno cuando entra a la universidad estudia su profesión y muchas veces uno no sabe qué profesión va a escoger cuando entra. Y bueno, uno entra a la universidad, termina graduándose con su profesión y pocos años después uno puede tener la suerte de tropezarse con su pasión. Y la pasión puede que esté alineada con la profesión, puede que no, muchas veces no está alineada con la profesión, pero tanto la profesión como la pasión son como descubrimientos internos, son algo que tiene que ver con uno mismo. El propósito es cuando uno descubre para qué es bueno uno como individuo. Y cuando uno logra eso para una empresa o para una marca, por supuesto, es sumamente gratificante. Hoy en día el propósito de la compañía es ser una herramienta de transformación, mientras que el propósito para la marca es ser una fuente de inspiración. Y por supuesto, la idea es que esa inspiración logre atraer más consumidores que nos permiten hacer mayor impacto en cuanto a transformación. Y el posicionamiento de la marca básicamente tiene que ver con sonreírle a la adversidad. Y con lo que comentamos al principio, yo quería justamente ir a este tema, a este concepto. Por cierto, que cuando finalmente gracias al rugby, gracias al Alcatraz, gracias a Camino Real, nos dimos cuenta que nuestro posicionamiento como marca era que le sonreíamos a la adversidad, o más bien que la marca te permite sonreírle a la adversidad. Salimos con esta campaña, perdón, disculpen que me equivoqué de lámina, pero una de las cosas que nos dimos cuenta para ese posicionamiento era que el rugby, de alguna forma, era el hilo conductor entre todos esos puntos, tanto de la historia, como de la marca, como del origen, como de la maestría, pero también todo el tema del impacto de la transformación social. Y eso nos llevó a esta campaña que bueno, fue muy exitosa, que decía justamente que puedes perder un diente, pero no la sonrisa. Y eso me lleva
justamente las conclusiones y cómo enfrentar la crisis que tenemos en este momento. Y yo quiero compartir con ustedes lo que es el protocolo de crisis que hemos desarrollado en Santa Teresa, que justamente le llamamos sonreírle a la adversidad. Y básicamente consta de 5 pasos. Estos 5 pasos arranca con tratar de mantenerse 2 pasos, o sea, mantener 2 pasos de ventaja sobre la crisis, ¿no? Estar 2 pasos adelante. Y la única forma de tener esos 2 pasos adelante de la situación, básicamente consta de poder imaginarse el futuro. Y no necesariamente uno tiene que imaginarse el futuro correcto, sino tener la capacidad de imaginar diferentes salidas de ese futuro. Entonces, una de las cosas que nos hemos convertido en, prácticamente se ha convertido en un hobby, es de tener escenarios, sobre todo en un país como Venezuela, y de medir esos escenarios. Hoy en día, por ejemplo, nos manejamos con 5 escenarios y echando broma, en la compañía siempre decimos que nunca nos equivocamos de escenario porque siempre sabemos que el escenario que va a suceder es el que no pensamos, ¿no? Pero bueno, el solo hecho de poder pensar en el futuro en cuanto a diferentes escenarios, le da a uno la flexibilidad en el pensamiento cuando las condiciones cambian y se convierte en otro escenario. No importa si uno tiene el ejercicio mental, el músculo mental de la flexibilidad, de poder imaginarse esos diferentes escenarios, cuando suceden, sean los que sean, uno tiene mayor flexibilidad. Y no solo eso, sino que cuando suceden, o sea, antes de suceder, uno puede influir y cuando suceden, uno puede mitigar. Entonces, ese es el primer paso, que son los escenarios. El segundo paso tiene que ver con mantener, bueno, esto no es un segundo paso, esto siempre funciona, siempre hay que tenerlo así, pero sobre todo en la crisis hay que mantener mente positiva. Y yo sé que esto suena a esos cursos de autoayuda, pero la mente positiva, parece mentira, ese optimismo le da a uno 2 cosas muy prácticas en la crisis, que son velocidad y resistencia. El pesimista se rinde antes de intentar. El optimista sigue intentando a pesar de fracasar. Y en la crisis, la crisis es un juego de milímetros. Entonces, si uno está compitiendo contra un competidor, perdón, valga la redundancia, por supuesto, esos milímetros valen oro en el momento de la crisis. Entonces, se trata de justamente llegar antes y aguantar más. Y eso solo se puede hacer con una mente positiva, porque el pesimista se rinde antes de dar la batalla. El tercer elemento es pensar diferente, ¿no? Y yo siempre, cuando hablo con mi equipo, cuando hay una crisis, le digo, bueno, señores, el avión lo estamos volando al revés. Cuando uno vuela invertido, los controles son inversos. Y entonces, si uno quiere bajar, tiene que empujar el control. Y si uno quiere subir, esto es todo lo contrario. Perdón, disculpa, es al revés. Si uno quiere subir, tiene que empujar el control. Y mientras uno está volando al revés, uno tiene que ir buscando justamente las oportunidades donde están los problemas, donde no van los demás, donde hay temores de ir. El cuarto elemento tiene que ver con comunicación mejor y más rápida. Y esa comunicación, porque cuando hay una crisis general, todo el mundo está en crisis. Y no hay nada como una llamada de apoyo cuando uno tiene esa crisis. Y esa llamada puede ser a un proveedor, puede ser a un cliente, puede ser a un socio, puede ser a un director, puede ser a un empleado, a un obrero, al sindicato. Resulta que esa llamada en el momento más caliente de la crisis nunca será olvidada. Y lo otro es tener proximidad virtual con todos los actores. Y eso, una de las cosas, porque ahí viene todo un tema de medición. En crisis, justamente para ganar esos milímetros que decíamos más arriba, uno tiene que estar uno tiene que estar haciendo seguimiento diario, y quizás 2 veces al día. Cuando nosotros normalmente tenemos una llamada diaria a todos los niveles de la organización. Por supuesto, mi equipo reportándome a mí, pero los equipos de ellos reportándole a ellos, y así sucesivamente hasta abajo. Pero en crisis nos vamos a 2 llamadas diarias. Son llamadas cortas de 15 minutos, pero ahí justamente suben, burbujean hacia arriba todos los problemas y los cuellos de botella y los avances. Y resulta que si hay noticias positivas en esos días,
eso estimula el equipo. Si hay cuellos de botella, uno los resuelve más rápido. Pero además de eso hay un proceso de medición. Hay en el plan de contingencia hay que llevarlo a diario para ver cómo, y entonces una de las cosas que hacemos es llevar todos esos indicadores con semáforos y tratar de llevar los semáforos todos a verde o por los rojos amarillos. Y el quinto elemento en crisis es justamente la administración de recursos. En el caso nuestro, en muchas oportunidades ha sido el flujo de caja, pero en Venezuela también ha sido gasolina, ha sido gasoil, ha sido comida, ha sido medicina, ha sido luz, ha sido, bueno, todas las cosas que se podrán imaginar y que han visto seguramente en los periódicos. Con eso termino el protocolo de crisis. Voy con un último video que tiene que ver con nuestro primer recluta en las cárceles que trabajó en Santa Teresa, que era un caso de alta peligrosidad. Este es un video corto y con esto ya vamos terminando. Es rodar el video. Perfecto. Yo soy Luis Enrique Viña Arbelo. 43 años tengo hoy en día. Debe haber pagado 20 años en 10 cárceles de Venezuela. Soy un hombre con una oportunidad. Quizá 20 años atrás yo no tenía nombre. Me decían Mono Azul. Cuando yo estuve en la camino de la delincuencia, lo que hacía era destruir, dañar familias, atracar, secuestrar, consumir droga y vender droga. Pero el día que Dios me ayudó a quitarme ese traje Mono Azul, este traje malandro, esta careta, ese traje me lo quité en la primera oportunidad que conocí a la Comisión Proyecto Alcatraz y a la Fundación Santa Teresa en la cárcel. Volví a comenzar. Yo salí en libertad el 30 de marzo de 2011. Ya el 2 de mayo fue mi primer día de trabajo. Fue la primera vez que yo trabajé. En verdad yo estaba preparado. Un poquito nervioso, no sé para dónde iba. Yo sé que iba a hacer lo bueno. Me pasearon por toda la planta. Me presentaron a varios compañeros. Había cierto temor en la planta. Se me acercó la señora Lucy y me dijo, mira hijo, aquí vas a estar bien, aquí vas a tener tu dinero, aquí vas a trabajar, aquí va a estar bien tu hija. Aquí vas a tener lo que se llama tu futuro. ¿Cuál es mi futuro? Que yo voy a salir del trabajo a las 4 de la tarde y me está esperando mi hija para recogerla del colegio. Nosotros no te conocíamos, pero ya sabíamos que para acá venía un joven que no 20 años en la cárcel y eres tú. Algo que no se me olvidará jamás. Y con mi primera semana de trabajo, hice mercado, brindé aparte de mi familia, no visitarme, compré unos zapatos. Ese fue mi primer dinero ganado, gracias a Dios. He ido a viajes, he ido a la playa, he ido a todos lugares. Estando camino a la delincuencia, nunca fui para la playa. Pero una nueva persona. En mi comienzo, tengo un estudio, tengo un trabajo, tengo mi casa, tengo buenas amistades. Ese es mi gran comienzo. Después un delincuente a alta velocidad. Soy Luis Enrique Viña. Hoy en día, un hombre honesto de trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su atención y por esta invitación. Alberto, pues realmente le quedan a uno muchas cosas en la mente, muchas palabras, y hay una que me están repitiendo mucho en el celular, en el chat, y es, esto es un momento de inspiración. Pero yo realmente lo que quisiera proponerle a todo el equipo y digamos, a todos los afiliados que estamos hoy es que esto es un momento de retos. Esto es una visión completamente por fuera de la caja que nos muestra que pues, de toda situación hay una gran oportunidad y que con valores y aferrándose a ellos pues, le podemos dar la vuelta a las cosas. Yo sinceramente estoy pues, muy agradecido que nos hayas podido acompañar el día de hoy. Nos dejas un mensaje absolutamente relevante para una situación como la que estamos viviendo en nuestros países. Aquí como empresarios y como personas tenemos que estar todo el tiempo renovándonos y tratando de pensar diferente y siempre pues partiendo del tema de ser inevitablemente constructivos. Eso es un gran reto que nos dejas y realmente estamos muy agradecidos contigo, Alberto, por esta muy buena conversación. Mil gracias. No, muchísimas gracias a ti, a Camacol y a todos los presentes hoy. Muchísimas gracias.